Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar una vez más. Padre, gracias por estar con nosotros. Gracias por permitirnos esta oportunidad de estar delante de ti, delante de tu palabra. Y Padre, pedimos que nos avives, Señor, en esta tarde. Avive nuestros corazones, nuestra voluntad, Señor, para seguirte, para vivir en obediencia a ti, a tu palabra. Pido, Señor, que sea de gran provecho este tiempo para todos nosotros. Lleva, Señor, a tus ovejas a las aguas puras de tu palabra, para que seamos avivados y saciados una vez más por tu palabra. En tu nombre, Jesús, lo pedimos. Amén. Pues vamos a ir directo a Génesis, el libro de Génesis. Como ven en pantalla, estamos en el capítulo 33 y vamos a iniciar dando lectura a este pasaje. Génesis 33. Estoy en Éxodo. Ahora sí. Cuando Jacob alzó los ojos, vio que Esaú venía y 400 hombres con él. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Puso a las siervas con sus hijos delante, a Lea con sus hijos después y a Raquel con José en último lugar. Entonces Jacob se les adelantó y inclinó hasta el suelo 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Y echándose sobre su cuello lo besó y ambos lloraron. Esaú alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo: ¿quiénes son estos que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Entonces se acercaron las siervas con sus hijos, se inclinaron. Lea también se acercó con sus hijos y se inclinaron. Después José se acercó con Raquel y se inclinaron. ¿Qué propones con toda esta muchedumbre que he encontrado?, preguntó Esaú. Hallar gracia ante los ojos de mi señor, respondió Jacob. Pero Esaú dijo: tengo bastante, hermano mío, sea tuyo lo que es tuyo. Pero Jacob respondió: no te ruego que, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios y me has recibido favorablemente. Acepta, te ruego, el presente que se te ha traído, pues Dios me ha favorecido y porque yo tengo mucho. Y le insistió y lo aceptó. Entonces Esaú dijo: pongámonos en marcha y vámonos, yo iré delante de ti. Pero él dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que debo cuidar de las ovejas y las vacas que están criando. Si los apuramos mucho, en un solo día todos los rebaños morirán. Adelante, ahora mi señor a su siervo, yo avanzaré sin prisa al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor en Seir. Y Esaú dijo: permítame dejarte parte de la gente que está conmigo. ¿Para qué? Halle yo gracia ante los ojos de mi señor, le respondió Jacob. Aquel mismo día regresó Esaú por su camino a Seir. Jacob siguió hasta Sucot y ahí se edificó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso el lugar se le puso el nombre Sucot. Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padán Aram y acampó frente a la ciudad. Y la parcela de campo donde había plantado su tienda se la compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, 100 ciclos, 1,140 gramos de plata. Ahí levantó un altar y lo llamó el Elohe Israel. Bueno, entrando en este capítulo 33,
Jacob va saliendo de una noche, pues de las más memorables de su vida, ¿verdad? Si se acuerdan de la semana pasada, Jacob había pasado toda la noche luchando con Dios, ¿verdad? Un ángel o un Dios, así lo entiende Jacob, así dice el texto, ¿no? Y Jacob sale de ese encuentro y tiene un nuevo nombre, tiene una nueva herida y yo creo una fe fortalecida. Ha sido un encuentro de esos que te cambian la vida, ¿verdad? Y creo que vamos a ver evidencias de ello en este capítulo que vamos a estudiar. Jacob ha tenido un encuentro personal con el Dios verdadero en esa noche, pero Jacob ha prevalecido, ha sido de provecho para Jacob ese encuentro. Y aunque sale herido físicamente, sale también con la bendición de Dios, porque, ¿se acuerdan? Dijo que no te voy a soltar hasta que me bendigas. Entonces, así comienza Jacob, uno de los días más temidos de su vida. Si Jacob antes no era hombre de guerra, mucho menos ahora, ¿verdad? Porque está cojeando, dice el texto. Entonces Jacob está caminando diferente por la herida que recibió. Entonces, caminando sí físicamente de manera diferente, pero más importante, yo creo que Jacob ahora está caminando de manera diferente espiritualmente. Ha sucedido una transformación en la vida de Jacob. Dios lo ha quebrantado. Y ahora sabe, Jacob, más que nunca sabe, yo tengo que depender de Dios. Físicamente no estoy bien. Y he aprendido a lo largo de los años y como punto culminante en esa noche, su necesidad de depender de Dios, ¿no? Y creo que pues Dios va a operar de la misma manera en nuestras vidas. Nos va a quebrar, va a estar luchando con nosotros, formándonos a lo largo de los años hasta que lleguemos a ese punto a que llegó Jacob. Yo tengo que depender de Dios, ¿sí? Dios va a orquestar las circunstancias en nuestras vidas para llevarnos ahí. Entonces, viendo eso, que Jacob tuvo que tener ese encuentro con el Dios verdadero en la noche, yo creo que si algo hemos aprendido de Jacob en todos esos capítulos que hemos visto, es que no podemos cambiarnos a nosotros mismos. No se puede, ¿verdad? Como pastores, nosotros no podemos hacer que las personas cambien. La única persona que nos puede cambiar es Dios, ¿verdad? Por eso la tarea del predicador, la tarea del pastor es domingo tras domingo llevar a las personas a tener un encuentro con Dios a través de su palabra. Dios es el único que nos puede cambiar. Tenemos que tener ese encuentro con Él. Nuestra tarea como amigos es llevar a nuestros amigos a que conozcan a Jesús a través de su palabra. Como padres, lo mismo. Nuestra tarea es llevar a nuestros hijos. O sea, la única manera, todos los padres queremos que nuestros hijos cambien, ¿verdad? Vemos cosas en sus vidas que pues, queremos que cambien, queremos que sigan desarrollando, que sigan madurando. Pero la única manera en que eso va a suceder es llevarlos a Dios a través de la verdad de su palabra. Esa es la herramienta de cambio que tenemos como pueblo de Dios, y hemos visto lo mismo en la vida de Jacob. Tuvo que encontrarse con Dios para que sea cambiado de verdad. Entonces, en esta historia, no vemos un Jacob aquí perfecto. De hecho, al estudiar este texto, me encontré con que hay muchas interpretaciones distintas acerca de Jacob en este pasaje. Hay bastante división entre los comentaristas. Hay comentaristas que ven, pues, más o menos el mismo Jacob que antes, ¿verdad? Ellos toman como una postura más pesimista, que pues sí, habla bonito en el capítulo, se porta bien, pero eso es solo para que salga de la bronca con Esaú, ¿no? Otros
sí toman una postura mucho más positiva en cuanto a Jacob. Ven a un Jacob aquí transformado. Yo tomo esa postura más positiva. Yo creo que sí hay evidencia que vamos a ver de un Jacob operando, no perfectamente, pero ahora de su fe, avanzando en su confianza en Dios. ¿Sí? Entonces, entrando en la historia, vimos en el capítulo anterior, si ves el versículo 31, ¿verdad? Dice que el sol salía de esa noche cuando Jacob, ahora sí, cojeando, lastimado, cruzaba Peniel, ¿verdad? Entonces yo creo que como que Jacob amanece el día, Jacob cruza Peniel, y pues como que alza sus ojos para ver cómo amanece el día, y alza sus ojos a ver que viene su hermano Esaú con 400 hombres, con un ejército. Y Jacob tiene miedo, mucho miedo, ¿verdad? Eso ya lo vimos desde la semana pasada. Pero creo que en ese momento, cuando lo ve con sus propios ojos, aún más todavía, ¿verdad? Entra medio en pánico. Porque si hay algún familiar con que Jacob no quiere encontrarse, a que tiene miedo, pues es su hermano, es Esaú, ¿verdad? Su hermano mellizo, ¿verdad? Seguramente crecieron muy, muy, muy unidos, ¿verdad? Misma edad, habían estado juntos siempre hasta el día en que partieron camino, ¿sí? Entonces esa es la reunión familiar a que Jacob no quería ir. Ya hay familias así, ¿no? Que suceden esas reuniones familiares medias incómodas, ¿no? Que pues sobre la mesa sabes que, híjole, puede salir un tema incómodo. Ahí está el tío que siempre insiste en su tema, que provoca discordia, y pues no quieres ir. Bueno, lo que Jacob enfrenta en ese día es otro rollo, es otro nivel, ¿sí? 20 años, no ha habido ningún contacto entre Jacob, Esaú. Lo último que él recuerda de su hermano era que deseaba, dice el texto, que se consolaba con el pensamiento de asesinarlo a su hermano. ¿Sí? Y ahora Jacob alza sus ojos y viene con un ejército. ¿Sí? La cosa, al parecer, no pinta muy bien. ¿Sí? Todavía recuerda la furia de su hermano de hace 20 años. Entonces, si en general la ansiedad es miedo sobre el futuro, ¿verdad? El futuro que no ha llegado, ¿verdad? Cuando tememos un futuro que no ha llegado, eso se llama la ansiedad. Bueno, Jacob tiene mucha ansiedad en este momento. Él lo está viendo el futuro de manera muy oscura, ¿verdad? Tiene miedo. Entonces, ¿cuál es su reacción? Pues él empieza a separar su familia, ¿verdad? Las siervas con sus hijos, pues ellos van a ir adelante a recibir el primer golpe, ¿verdad? Y luego viene Lea, la menos favorita, pero un poquito más importante que las siervas, con sus hijos. Y entonces al final va su favorita, Raquel, con José, hasta el mero final, ¿sí? Ahora, la estrategia, pues en términos humanos sí tiene cierta lógica. Pues si empiezan a atacar, por lo menos algunos quizás logren escapar en lo que atacan a los primeros. Pero por otra parte, también es una acción que pues parece que carece de una confianza completa en Dios. Otra vez está orquestando las cosas, poniendo todo en orden para que pues salga ganando. No sabemos, ¿verdad? Exactamente qué es lo que estaba pensando, pero la otra cosa es que tampoco aporta nada para la unidad de su familia, porque vamos a ver de aquí en adelante que hay bastante división en esta familia.
Y pues, ¿quién va hasta el mero, mero final? Pues Raquel y José. ¿Quién es el hermano que van a odiar más adelante? Pues José. Entonces, aquí empieza a fracturar esas relaciones, ¿sí? O sea, imagina ser esos hermanos en primera fila viendo a sus hermanos atrás pensando que, pues, ¿qué me ha hecho ahora mi papá? Yo voy a recibir el primer golpe, como que no está muy justo. Pero para su crédito de Jacob, él no corre cobardemente, no va hasta el final. ¿Qué hace Jacob? Él va al frente de su familia, ¿no? Va adelante. Él va a tener el primer contacto con su hermano y sus hombres. O sea, creo que para su crédito, ¿no? Está diciendo, si todavía tiene algo contra mí, si el problema aquí es contra mí, pues que yo muera primero y quizás con eso pues, esté contento y ya se salva mi familia. Vemos un Jacob, ¿no? Que pues, ahora tiene ese valor de ponerse a sí mismo en peligro. Primero, un valor nuevo. Está modelando a su familia, pues, valor. ¿Y cómo se ve? Confiar en Dios, ¿verdad? Eso me corresponde como hombre de mi familia. Yo voy a ir adelante. En momentos de dificultad, Jacob nos está modelando qué es lo que debes hacer, confiar en Dios y tomar el lugar que te corresponde. Ahora, ¿lo está haciendo perfectamente? Pues no. Tiene la familia separada, pero poco a poco estamos empezando a ver que Jacob vive ahora no de miedo, sino de fe. Ahí nos estaría bien ver Salmo 118. Vayan a Salmo 118, versículo 6. La Biblia o el salmista dice, el Señor está a mi favor. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Verdad? Esa es la actitud de Jacob en este momento. Está diciendo, ¿sabes qué? El hombre no me puede hacer nada. Si muero, pues es parte de la voluntad de Dios. Yo estoy en sus manos. ¿Qué me puede hacer el hombre? ¿No? Entonces creo que en Jacob estamos viendo la actitud de una persona que ha conocido el Dios verdadero. Ya tiene un nuevo valor. Jacob. Me gusta ese versículo, ¿no? Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser un pueblo que no teme lo que nos pueda pasar a manos de los hombres, porque sabemos que el Señor está a nuestro favor, ¿verdad? La mayor demostración de eso es la muerte de Jesús, el que dio a su Hijo. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Bueno, ahora vemos que Jacob honra a su hermano y se humilla delante de él. Entonces, al acercarse Jacob, ¿vieron lo que Jacob hace? Se inclina, ¿verdad? 7 veces ante su hermano, se humilla, se pone en una postura de mostrar honra a su hermano, pero increíblemente Esaú se echa a correr, ¿verdad? Y viene a su hermano, lo abraza, y ahí vemos a los dos después de 20 años llorando, abrazándose. Es una escena muy impactante y pues solo podemos imaginar, ¿verdad?, el alivio en el corazón de Jacob. Su emoción creo que se desborda en ese momento porque vivía 20 años Jacob mirando sobre su hombro, ¿verdad?, para ver si pues venía tras él su hermano a cumplir lo que había prometido, asesinarlo, ¿sí?
Jacob, yo creo que no lo puede creer. Jacob no ha tenido muy buenas relaciones con las personas en su vida. Todos terminan enojados con él. Y ahora, por fin, cuando Jacob se acerca a la situación en humildad, confiando en Dios, ocurre esta reconciliación increíble. Sí, el trato de Dios con Jacob a lo largo de los años, la noche anterior, lo ha humillado. Es un Jacob ya humillado, que vive en humildad, se acerca a las personas, a las situaciones en humildad. Y ahora, habiendo sido humillado, Jacob puede responder en humildad. Hermanos, la humildad es otra evidencia aquí que vemos en Jacob. Eso es evidencia de alguien que ha sido transformado por el poder de Dios, ¿verdad? Un espíritu orgulloso, ese es el opuesto de alguien que ha sido transformado por el poder de Dios. Cuando tenemos un encuentro con Dios como lo tuvo Jacob, nos tiene que humillar. La Biblia dice que Dios habita con el humilde de corazón. La presencia, la habitación de Dios es con el que es humilde de corazón. Lo vemos en este momento con Jacob, ¿verdad? También la Biblia dice, humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte. Jacob se está humillando en este momento y Dios lo va a exaltar, lo está protegiendo. Si tú tratas de exaltarte a ti mismo, ¿qué va a pasar? Vas a ser humillado, pero si te humillas delante de Dios, Él te va a exaltar. Entonces Jacob humildemente se ha acercado y yo creo que lo único que Jacob quiere ahora es reconciliación con su hermano. Sí, ya no quiere sacar algo de Esaú, ya no lo quiere engañar. Hay un nuevo Jacob, más manso y humilde. Entonces, en la narrativa, ya que empiezan a secar las lágrimas, ¿verdad? Esaú alza sus ojos y ve a las mujeres y los muchos niños y dice, oye hermano, ¿quiénes son estos que vienen contigo? Jacob dice, son mis hijos y mujeres que Dios en su misericordia ha concedido a su siervo. Y entonces vemos que la familia de Jacob sigue su buen ejemplo, se acercan, se inclinan todos ante Esaú, le muestran honor y respeto al hermano de Jacob, Esaú. Y entonces ahora Esaú tiene otra duda. Dice, oye, Jacob, ¿qué propones con todos esos rebaños y ganado y camellos que yo he venido encontrando en el camino? Porque Jacob había enviado presentes adelante, ¿no? ¿Qué es todo eso? ¿Qué propones? ¿Por qué? Y me encanta que Jacob es súper honesto, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dice? Pues es para hallar gracia ante tus ojos. ¿Sí? Hallar gracia contigo, mi Señor, le dice. No, Jacob está siendo sumamente respetuoso con su hermano. Entonces Esaú dice, no, es que yo tengo suficiente, no lo necesito. Pero vemos que Jacob insiste y le dice que acepte el regalo. Entonces aquí, en esa acción de Jacob, en regalar estas cosas, su honestidad, estamos viendo otro Jacob, yo creo, ¿verdad? Está diciendo, esto lo he enviado para hallar gracia ante tus ojos, para hallar misericordia. ¿Por qué Jacob necesita gracia y misericordia ante los ojos de su hermano? Porque está reconociendo que lo hizo mal, que lo que hizo hace 20 años estuvo mal. Jacob lo está reconociendo, ¿sí? Está diciendo prácticamente, estoy pidiendo que me perdones, hermano. Yo reconozco que todo esto que ha sucedido ha sido por mi error, es mi culpa. ¿Sí? Jacob no se defiende en ningún momento
en este capítulo. Entonces Jacob, con este pues generoso regalo, porque es mucho que le da, si vuelves al capítulo anterior, es cientos y cientos de animales. Es un regalo de muchísimo valor para hacerte la vida casi, ¿sí? Está mostrando Jacob con hechos su arrepentimiento, yo creo. O sea, no es un arrepentimiento nada más de palabras. Está dispuesto a mostrar con hechos concretos su arrepentimiento, que lamenta lo que ha pasado hace 20 años entre él y su hermano. Sí. O sea, su deseo ya no es sacarte nada de Esaú, es verdaderamente, hermano, yo quiero que nos reconciliemos y te quiero dar una gran bendición como prueba de mi sinceridad, que eso no es nada más para que no me cortes la cabeza, ¿sí? De verdad quiere reconciliarse. Entonces es un hermoso cuadro, creo yo, de perdón, de reconciliación que vemos en la vida de esos dos hermanos. No hay reclamos por lo que había sucedido en el pasado. Y realmente los dos habían sufrido a causa de lo que había sucedido. Los dos habían sufrido por las acciones del otro. O sea, Esaú pierde su bendición, su hermano le engaña, pero en su enojo y furia, Jacob se tiene que ir de casa 20 años. Entonces los dos han sufrido a causa de la acción del otro, pero no se enfocan ellos en el pasado. Sí, Jacob pide perdón, Esaú pues pacíficamente acepta su perdón y el regalo que es muestra del mismo. Entonces, no sé si alguien aquí que pues en tu vida tienes relaciones rotas, donde se necesita una reconciliación, porque hay una relación fracturada, rota entre tú y otra persona. Un familiar quizás, un amigo, alguien con quien trabajas, ¿sí? Entonces aquí vemos el primer paso en lo que sucede entre Jacob y Esaú. Reconocer, en primer lugar, tu contribución al problema, ¿sí? Aunque haya sido mínimo, ¿sí? En el caso de Jacob, él lo había provocado, ¿verdad? La mayoría de la culpa estaba de su lado, ¿verdad? Siempre en un conflicto entre personas, casi siempre hay culpa de los dos lados, ¿verdad? Puede ser 99% de un lado y solo 1% de otro lado, pero siempre hay algo de culpa de los dos lados. Entonces, no importa cuánto sea tu contribución al problema, reconoce esa contribución, reconoce lo que hiciste mal en ese conflicto. Y es lo que vemos, que Jacob reconoce su contribución al problema y pide a su hermano que le perdone, ¿verdad? Dice, yo quiero hallar misericordia, yo quiero hallar gracia ante tus ojos, yo quiero que me perdones, que haya una buena relación entre nosotros, ¿sí? Y también no mencionan el pasado, no hablan de, es que me hiciste, es que por qué dijiste, por qué, o sea, no hablan de eso. Entonces yo creo que hay también, están soltando ese rencor, todo lo que traían del pasado que pudo haber impedido una reconciliación, ¿sí? Entonces reconocen su contribución al conflicto, piden perdón y sueltan lo que el otro hizo, ¿verdad? Y ese es como lo básico, lo primero que tienes que hacer para solucionar un conflicto, un desacuerdo entre personas. Y no sé si alguien aquí que cuando menciona esas cosas te viene a la mente alguien que necesitas perdonar, ¿sí? Alguien
con que debes buscar reconciliación? ¿Hay alguien así en tu vida? ¿Hay amargura que traes contra otra persona? Donde ahí tienes que dejarlo ir, tienes que soltar eso, ¿sí? Hay que perdonar y dejar ir, porque la amargura, esas cosas, el rencor que guardamos a veces, eso te come desde adentro como un cáncer. Yo lo he visto en la vida de familiares míos, que guardaron cosas por años y años y años y años y los comió desde adentro y estaban mal hasta que el Señor en su gracia permitió una reconciliación. Sí, hermanos, si hemos sido perdonados de toda nuestra rebelión, de todos nuestros pecados contra un Dios que nos da vida, que sostiene nuestra vida en todo momento. Hemos pecado contra Él, pero hemos sido perdonados y estamos en Jesús. Entonces, si hemos recibido ese perdón, debemos ser personas que estamos dispuestos a perdonar a otros. ¿Sí? Colosenses 3, versículo 3 te dice, perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, háganlo así ustedes, o así también háganlo ustedes. En la forma en que Cristo nos perdonó completamente, se olvidó de nuestras transgresiones, ¿perdón? Los tiró al fondo del mar, así también deben ustedes perdonar, dice la Biblia. Yo creo que uno que se niega a reconciliar con alguien con que necesita ocurrir una reconciliación, que se niega o se niega a por lo menos hacer el intento, ¿verdad? Porque no siempre es posible, pero somos llamados a por lo menos hacer todo lo que está a nuestro alcance para que haya reconciliación. Si alguien no está dispuesto a hacer eso, pues pone en duda si realmente ha sido reconciliado con Dios. Un corazón no dispuesto a buscar la reconciliación a nivel horizontal, que dice, no lo perdono, esto lo voy a tener contra él hasta el día en que me muero. Pues eso pone en duda si realmente ha sido reconciliado con Dios. Porque dice, como Cristo los perdonó, así también ustedes. ¿Sí? Entonces vemos en esta historia que ha sucedido lo impensable. Después de 20 años, Jacob y Esaú han sido reconciliados. Y realmente, pues hay que decirlo, que Esaú sale luciendo bastante bien en esta historia, ¿no? Él muestra un comportamiento bastante noble, no es tan impulsivo, gobernado por sus apetitos, ¿verdad? Que vimos que Esaú era gobernado por sus apetitos, pero parece que ya no tanto. Se porta bien en la historia de Esaú. Pero hay una diferencia importante entre Esaú y Jacob en esta historia. ¿Lo vieron? No sé si lo notaron. Hay una diferencia muy interesante. Vean el versículo 5. Versículo 5 dice, Jacob contestando, ¿quiénes son estos que vienen contigo? Dice, son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo. ¿Cómo responde Jacob a la pregunta? Son los hijos que Dios me ha dado. En su misericordia conmigo me ha concedido una familia. Vean el versículo 11. Acéptate, ruego, el presente que se te ha traído, pues Dios me ha favorecido. ¿Qué está haciendo Jacob? ¿Yo lo gané? No. Dios me ha favorecido. Dios ha sido misericordioso conmigo. Aquí vemos un Jacob consciente de Dios. Él reconoce la mano de Dios en su vida ahora. Consciente de lo que tiene es por la gracia de Dios. O sea, antes el viejo Jacob tenía lo que tenía porque él lo había ganado. Tenía lo que tenía porque él lo había conseguido con su trabajo, con su astucia, ¿verdad? Pero ahora es un hombre
diferente. Ese hombre ha tenido un encuentro con Dios, ha sido formado con años de dificultad y ve todo lo bueno que yo tengo ha sido por la gracia y la bondad de Dios en mi vida. Entonces Jacob da el crédito, da la gloria a Dios por todo lo que tiene. 2 veces, ¿verdad? Jacob testifica ante su hermano de la bendición y favor de Dios en su vida. Esa es una gran diferencia, ¿verdad? Porque con Esaú, nada, no menciona a Dios en ningún momento, ¿sí? Pero Jacob testifica de la gracia de Dios en su vida, le da la gloria a Dios por todo lo bueno que tiene. Y esa es una buena lección para nosotros, hermanos. Cuando alguien menciona algo que haces bien, sí pasa, ¿no? Una persona te da un cumplido o reconoce tu trabajo que has hecho bien, ¿verdad? Cuando te preguntan, ¿verdad? Oye, ¿cómo lograste eso? ¿Has hecho algo impresionante en tu vida? ¿Cómo lo lograste? ¿Sí? Debemos reconocer cómo lo hacía Jacob. Mira, esto lo tengo por la gracia y la misericordia, el favor de Dios en mi vida. ¿Sí? Porque, ¿cuál es nuestra tendencia? Pues es reconocer lo que yo he hecho, ¿verdad? Nuestra parte. No es que yo tomé buenas decisiones, desde mi juventud empecé a ahorrar, a invertir, fui muy disciplinado con mis finanzas, ¿sí? No, es que le eché muchas ganas en la escuela, me desvelé en la universidad para sacar buenas calificaciones, ¿sí? Esa es nuestra tendencia. Y claro, siempre hay un factor humano. O sea, la Biblia ni nosotros quiere, borrar el factor humano, es real, ¿verdad? No lo queremos menospreciar, pero en todo lo que hemos logrado, todo lo que hacemos bien, siempre es posible por la gracia y la misericordia de Dios. Él nos ha dado dones, Él nos ha dado habilidades, ¿verdad? Él nos ha dado bendiciones. Entonces debemos, hermanos, empezar a cultivar esa mentalidad, vivir siempre con esa inclinación, no a decir que yo fui, yo hice, sino reconocer en primer lugar, Dios ha sido bueno conmigo, es por su misericordia, es por su gracia, es por lo que Él me ha dado que he podido, ¿sí? Entonces, al final de esa interacción, vemos que Esaú acepta el regalo, ¿no? Después de, pues, como que responder con modales aceptables de la época. No, es que no pude aceptar un regalo tan grande. Como que dice que no puede, pero Jacob realmente se mantiene firme y dice, no, insisto que lo tomes de mi mano. Y al final lo toma. Y creo que, claro, Jacob lo dice, yo quiero obtener la bendición de Dios. El favor y bendición de ti, mi hermano, con el regalo, ¿verdad? Yo quiero con este presente aplacar tu ira contra mí. Pero Jacob insiste varias veces, dice, ¿verdad? Te ruego que lo tomes, que lo aceptes. Entonces creo que parte de la transformación que vemos en Jacob es que él entiende, yo obtuve toda esta bendición usando engaño, todo mal como lo había tratado a su hermano y ahora quiere compartir algo de la bendición con su hermano, ¿verdad? Dios me ha bendecido y ahora quiero ser de bendición a mi hermano que tanto lo lastimé con mis acciones, ¿sí? Su corazón ahora de Jacob ya no es egoísta, interesado como antes. Desea Jacob, parece de corazón ser generoso con su hermano, ¿sí? Y esto nos conecta con lo anterior, ¿verdad? Los que reconocen que su bendición viene de Dios, que tienen lo que tienen por la bendición y el favor de Dios, sea física o bendiciones espirituales, desean ser de bendición a otros. Los que reconocen que su bendición viene de Dios, desean ser de bendición
a otros. Y lo vemos aquí con Jacob, ¿cierto? Y notemos, o sea, no es intercambio de regalos. O sea, Esaú no le ofrece nada a Jacob. O sea, posiblemente Esaú en el fondo se siente, ¿no? Es que sí me debe todavía bastante por todo lo que me quitó. No sabemos, pero vemos el corazón de Jacob, que desea ser generoso y bendecir a su hermano. Otra evidencia de la transformación de Jacob. Y una que debe ocurrir en nosotros también, ¿no? Ahora Esaú dice, pues bien, sucedió la reconciliación, pues vámonos a casa juntos, ahí en Seir vivo, vamos a donde yo vivo. Entonces Jacob dice, no, es que pues los pequeños todavía, pues ellos van muy lento, ¿no? Como tus hombres guerreros, las vacas, ovejas, ellos tienen cría, yo voy muy lento, ¿sí? Mejor te adelantes, hermano, y ahí te veo, ¿no? Entonces Esaú dice, bueno, pero por lo menos que se queden, pues alguna de la gente que traigo, para que te protejan el camino. Y Jacob dice, no, ¿para qué? O sea, creo que le está diciendo, gracias, bro, pero no quiero que estés conmigo. O sea, reconciliación entre tú y yo, sí, es necesario y lo quiero. Los dos necesitamos esa reconciliación, que no haya enemistad entre nosotros, pero tener comunión, tener cercanía contigo y tus guerreros y las esposas cananeas que traes, pues no. Y probablemente es la sabiduría de Jacob y pues esa transformación, la presencia de Dios que Jacob tiene, que reconoce. Jacob, mira, es mi hermano, no quiero que haya algo entre nosotros, pero, o sea, no somos hombres de un mismo propósito, ¿verdad? Nuestras prioridades no son las mismas. Yo soy un adorador del Dios verdadero y mi propósito es vivir por Él, adorarlo a Él. Esaú tiene un propósito muy distinto. No adoran al mismo Dios. Reconoce Jacob, entonces dice, mira, compañía, comunión muy cercana no va a ser posible, ¿sí? A veces va a suceder lo mismo con nuestras relaciones, ¿sí? A lo mejor tienes que reconciliar con alguien, pero como es de otro rumbo en la vida, no puede haber cercanía y comunión con esa persona. Y muchos creen que aquí sale como el antiguo Jacob, ¿verdad? Cuando dice, no, es que tú adelante a tu casa y ahí te alcanzo. Y realmente parece que después no tenía ninguna intención en ir hasta donde vive Esaú. Puede ser, ¿verdad? Realmente no sabemos. Tal vez tenía la intención de ir, cambio de plan. Tal vez cuando dice que ahí te veo es para hacer una visita. O sea, tal vez con lo que Jacob dijo, los dos entendieron es que Jacob no va. No sabemos. Se van de los dos lados ahí también los estudiosos. Pero lo que vemos es que Esaú va por su camino y Jacob sigue el suyo. Creo que vamos al siguiente. Entonces, terminamos en versículos 16 al 20. Ahora, y tenemos que recordar, si vimos una escena pues, muy íntima apenas de reconciliación, pero si hacemos zoom out, ¿verdad? Tomamos unos pasos atrás, vemos que recordamos que Jacob está regresando a la tierra prometida, ¿verdad? Esa es la misión en el plan de redención. Jacob va de regreso al lugar de las promesas, ¿verdad? Está involucrado Jacob directamente en el pacto que Dios hizo con Abraham e Isaac su padre. Las promesas se van a cumplir a través de Jacob. Él es el escogido, ¿sí? Eso es lo importante aquí. No solo que va de vuelta a casa, pero que va de vuelta al lugar de la promesa.
¿sí? Se están cumpliendo las siguientes fases del plan de redención, porque de Jacob viene la nación de Israel, y de Israel va a venir Jesús, el Redentor, ¿sí? Ese es el gran panorama que está sucediendo aquí. Entonces, con su regreso a Canaán, para Jacob, se está cerrando un ciclo en su vida, ¿sí? El conflicto de décadas con su hermano, su estadía fuera de la tierra ha terminado. Ahora, también en eso hay un poco de debate sobre si porque vemos que llegó a Sucot, ahí hizo su casa, hizo techados ahí para sus rebaños, se estableció ahí. Hay debate si se quedó corto de su obediencia ahí, porque Dios había dicho, regresa a Betel, casa de tu padre. Ahí también van de los dos lados. Algunos dicen, no, es que quedó corto su obediencia y por eso lo que sucede en el capítulo siguiente. Otros dicen, pues no está de todo claro dónde queda Sucot. A lo mejor sí estuvo muy cerca donde Dios le había mandado. No sabemos con exactitud. Pero en general podemos decir que está de vuelta a la tierra prometida, ¿sí? Ahora, vean unos ojos atrás rápidamente en capítulo 28. Capítulo 28, versículo 20, Jacob va huyendo de su casa, del furor, de la furia de su hermano, su deseo de matarlo. Entonces Jacob, ¿se acuerdan que durmió esa noche y tuvo un sueño? Entonces después dice que Jacob hizo un voto, diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Señor, si tú me traes de vuelta a mi tierra bien, tú serás mi Dios. ¿Sí? ¿Se habrá acordado Jacob de su voto que hizo hace 20 años? Pues yo creo que sí. Fue una noche muy importante en su vida. Dios ha sido fiel. Dios lo ha traído ahora de vuelta a su tierra. Y lo hermoso aquí es que salió de casa siendo Jacob y ha vuelto de casa siendo Israel. Ahora es otro hombre. Dios lo ha transformado en ese camino. Regresa Jacob ahora un adorador del Dios verdadero. ¿Sí lo vieron? Ahora es un adorador del Dios verdadero. Entonces, dentro de la tierra prometida, cumple, ¿verdad? Compra un terreno para levantar ahí un altar, ¿sí? Parece que ese es el propósito de comprar ese terreno, levantar ahí un centro de adoración al Dios verdadero. Y lo que llama este lugar Jacob refleja la fe de Jacob. Eloé Israel significa el Dios de Israel. El Dios de Israel. En el capítulo 31, ¿se acuerdan? Cuando se enfrenta Jacob con Labán, se refiere a Dios como el Dios de Isaac, el temor el que temía mi padre Isaac, ¿sí? Y ahora, ¿qué ha cambiado? Ahora dice, el Dios de Isaac, el Dios de mi abuelo, es mi Dios. El Dios de mi padre, el Dios de mi abuelo, ahora es mi Dios. El Dios mío, el Dios de Israel. Entonces Jacob confiesa y públicamente en la tierra prometida adora al Dios verdadero como su Dios. Lo prometió en capítulo 28 y ahora vemos el cumplimiento de ese ciclo en su vida. Ahora, de vuelta a la tierra, esa es la conclusión firme de Jacob. Es mi Dios, el Dios de Israel. Sí, y hemos visto las evidencias, yo creo. Evidencias que debemos mostrar también en nuestras vidas. Si hemos tenido un encuentro con el Dios verdadero en nuestras vidas.
Hemos visto su humildad, su arrepentimiento, su confesión y reconocimiento de su error. Hemos visto su perdón que ha extendido a su hermano. Hemos visto su generosidad y deseo de bendecir. Hemos visto su corazón para dar la gloria a Dios por todo lo que tiene. ¿Sí? Entonces, todo esto que vemos en su vida respalda la conclusión a que ha llegado. El Dios verdadero es mi Dios. Ahora termino con una pregunta que va a aparecer en pantalla. ¿Es el Dios de Jacob ya tu Dios? Te lanzo la pregunta para todos los que están aquí tienen que contestar esa pregunta. ¿Es el Dios de Jacob ya tu Dios? Por fe en el Hijo de Dios, Él puede ser tu Dios. Por fe en Jesús, el Dios de Jacob puede ser tu Dios. Mira, ya lo vimos. No puede haber reconciliación sin perdón, ¿verdad? Sin que los hermanos se perdonen, imposible que hubiera reconciliación entre ellos. ¿Sí? Y lo mismo con nosotros. La única manera en que puede haber reconciliación entre Dios y nosotros es a través del perdón. Si Dios no nos perdona, no podemos ser reconciliados con Él. Y ese perdón lo recibimos cuando confiamos en Jesús. Cuando confiamos en Jesús, cuando ponemos nuestra fe en Él, Él toma nuestra culpa, toma nuestro pecado, toma el castigo que nosotros merecemos por ello y lo paga todo. Lo paga todo Jesús. Por eso solo en Jesús hay salvación. Solo en Jesús puede haber perdón y entonces reconciliación con Dios. Vemos que Esaú hizo. Él rechaza todo eso. Rechaza a Dios. No seas como Esaú. Hermanos, esa es mi oración, que seamos todos como Jacob. Que vivamos en dependencia de Dios, que adoremos a Dios, que ha provisto para que tengamos perdón y para que seamos reconciliados con Él. ¿Cómo se llama esa provisión? Jesús, ¿verdad? Él es la provisión de Dios para que seamos perdonados y reconciliados con Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.